vamos entonces a continuar con la cuarta sesión, que es el hábito de diezmar y el compañerismo. Ya vimos 2 de los 4 hábitos. Cada uno de los 4 hábitos son necesarios para alcanzar la madurez espiritual. Este es el nivel 2, descubriendo la madurez espiritual. Y para alcanzar la madurez necesitamos llevar la cruz de Cristo cada día. Y eso implica practicar hábitos del discipulado. Estos 4 hábitos son la lectura, el estudio, la memorización, el escuchar, el meditar y el aplicar la Biblia. Tiene que ver con la Biblia, un tiempo diario con la palabra de Dios. Y en la sesión 1 y parte de la 2 vimos cómo oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la palabra de Dios. En la lección 2 y 3 vimos la importancia de la oración. ¿Por qué tenemos que tener un tiempo devocional diario? ¿Por qué debemos tener un tiempo diario con Dios? ¿Por qué debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Varias formas de cómo orar, de tal modo que podamos establecer una disciplina diaria, de preferencia por la mañana, para orar y leer. Eso es algo que tenemos que hacer diario. Ahora, los otros 2 hábitos tienen que ver no con acciones diarias, sino con acciones periódicas pero constantes. Y el tercer hábito para alcanzar la madurez espiritual es el diezmar, y el cuarto hábito es el compañerismo. Entonces vamos a entrar en el tercer hábito, que es el diezmar, honrando a Dios. Primera de Corintios 16:2, el Espíritu Santo por medio de Pablo nos dice: cada uno de ustedes aparte algo de lo que ganó durante la semana y dedíquelo a esta ofrenda. Aparten de acuerdo a lo que el Señor les haya ayudado a ganar. ¿Cómo mi ofrenda refleja mi madurez espiritual? Porque acabamos de escuchar que dice, cada uno de ustedes, no está hablando de algunos o de los líderes, está hablando de cada uno. Ponga aparte algo, dice, para darlo como ofrenda, dice, de acuerdo a lo que el Señor les haya dado. Dios no nos va a pedir lo que no tenemos, Él nos pide de acuerdo a lo que Él nos da. Ahora, entonces, ¿cómo mi ofrenda refleja mi madurez espiritual? Segunda de Corintios 8:7, también el Señor lo dice de esta forma: mas si así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, vean que también abunden en esta obra de gracia. Está hablando de los diezmos y las ofrendas. Fíjese, hay palabras claves en la Biblia. La palabra creer aparece 272 veces. La palabra amar aparece 714 veces. La palabra orar aparece 371 veces. Y la palabra dar aparece más de 2162 veces. Porque esto tiene un trasfondo de raíz. La Escritura, el Espíritu Santo dice que la raíz de todos los males, la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Indiscutiblemente, si usted busca de todos los pecados que existen y va profundizando en cuál es la raíz de eso es el amor al dinero. La única manera de demostrarle a Dios que no amamos el dinero es cuando
damos nuestro diezmo, cuando nos despojamos de un 10%, porque el dinero está controlado por fuerzas satánicas. Jesús, cuando habló sobre el dinero, dijo que donde estuviera nuestro corazón, allí estaría nuestro tesoro, que no podíamos servir a Dios, y dice nuestras Biblias, y al dinero, pero la traducción original dice, no puedes servir a Dios y a Mamón. Mamón era el dios de las riquezas. Detrás del dinero hay potestades, hay fuerzas satánicas. Cuando nosotros apartamos el diezmo, le quitamos la autoridad a esas fuerzas satánicas y le damos la autoridad a Dios. Dicho de otra manera, mientras yo no entienda que tengo que pagar mi diezmo, el dinero que yo reciba me va a dominar. El dinero me va a decir a mí qué hacer, el dinero va a regir mi vida, el dinero me va a esclavizar y yo me voy a volver esclavo y siervo del dinero. Pero en el momento en que yo pago mi diezmo, entonces el dinero es mi esclavo y el dinero va a hacer lo que Dios dice. El dinero va a estar sujeto a la directriz de Dios y no a la directriz del diablo o de la carne. De allí que muchos tienen muchos problemas en su vida porque no han resuelto esto. Y ahorita vamos a ver que en la economía de Dios lo más inteligente que se le ha podido ocurrir a Dios es exactamente esto, lo del diezmo. Entonces, ¿por qué quiere Dios que yo ofrende? ¿Por qué quiere Dios que yo dé? Hay 7 razones. La primera razón, bueno, aparte de que son 7 razones, son 7 beneficios para mi vida. Cada razón es un beneficio. Primer razón, primer beneficio, el dar me asemeja a Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios es un Dios que da y da y da y nos ha dado su Hijo, su Espíritu, su sangre, su palabra, su vida, nos ha dado todo. Segundo beneficio, segunda razón, el dar me acerca más a Dios. Les decía, Jesús dijo en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si su corazón está con Dios, entonces no puede estar con el dinero. ¿Y cómo practicamos eso? Dando el 10%, iniciando por dar el 10%. Tercer razón, tercer beneficio. El dar es un antídoto para el materialismo. Vivimos en un mundo materialista que gira alrededor del dinero. Por eso es que la sociedad está en crisis, está en corrupción. Dice el Espíritu Santo por medio de Pablo a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículos 17 al 19, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales ser generosos, dispuestos a compartir. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Es un antídoto para el materialismo. A veces nos queremos comprar un reloj y bueno, un reloj es necesario para ver la hora, por las alarmas y todo, pero hay relojes que cuestan $10 y hay relojes que cuestan 10,000 o 100,000 dólares. Y esa es una diferencia abismal. El materialismo siempre quiere más, más, más y nunca se llena. Le preguntaron a Howard Hughes, el hombre más rico del mundo en su tiempo, que qué es lo que esperaba de la vida, qué es lo que quería de la vida, y él dijo $1 más. Toda su vida, y murió en unas condiciones tan trágicas, murió peor que un pordiosero encerrado en su cuarto
Cuando por fin pudieron entrar, estaba en estado de descomposición, sus uñas estaban largas, tuvieron que reconocerlo por la dentadura de que estaba totalmente podrido el hombre que en su tiempo fue el más rico del mundo. Cuarto beneficio, cuarta razón de por qué quiere Dios que yo dé, que yo diezme y ofrende. Porque el dar fortalece mi fe. Fíjense, Proverbios 3, 5, 9 y 10 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Lucas 6, 38 dice: dad y os será dado, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Algo maravilloso cuando uno empieza esta aventura del dar, es que uno empieza a dar y a dar y a dar, y uno empieza a recibir, porque si uno da, recibe. Es la ley de la siembra y la cosecha. Si yo siembro jitomates, voy a cosechar jitomates. Si yo siembro dinero, voy a cosechar dinero. Obviamente, esta siembra y cosecha no es para que yo me enriquezca y viva en la opulencia. Esta riqueza que me es devuelta es para que yo pueda dar más. Y conforme más recibo, más doy, y más doy, y más doy. Y esto fortalece mi fe, porque el único lugar en toda la Biblia que Dios dice, ponme a prueba, es cuando habla sobre los diezmos. Dice, pónganme a prueba en esto, traigan los diezmos y las ofrendas y pruébenme que les voy a abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Yo durante muchos años en las cárceles, yo les enseño esto a los presos, sí, a esos hombres que están en bancarrota total, y les digo, ¿quieren salir de su bancarrota? ¿Quieren salir de la miseria y de la pobreza? Empiecen a dar su diezmo. Claro que no me lo dan a mí, se establecen líderes y los diezmos se reparten entre los líderes adentro, pero la bendición es para los que dan principalmente. Entonces ellos empiezan a dar, y algunos me dicen, pero ¿cómo pides aquí si aquí estamos en la pobreza total? Digo, pues por eso están en la pobreza total. Y les lanzo un reto, les digo, lleven la cuenta de cuánto dan. Si no tienen nada, hagan el pacto de Jacob, que es un pacto que vamos a hacer al final de este tema. Y lleven la cuenta de cuánto van dando. Y si a la vuelta de 6 meses, Dios no les ha dado más de lo que ahora tienen, yo les devuelvo todo lo que hayan dado. Yo me pongo como aval de Dios. Porque Dios jamás le ha quedado mal a nadie. Esto se puede comprobar científicamente. Es un hecho que se puede probar porque Dios dijo, pónganme a prueba. Y es maravilloso descubrir que Dios es real cuando uno empieza a hacer las cosas como Él manda. Fortalece nuestra fe. Quinta razón, quinto beneficio, el dar es una inversión para la eternidad. Porque nacemos con los puños cerrados. Todos los bebés generalmente están con los puños cerrados, o los niños de meses o de años o de un año, tienen siempre, ¿por qué? Porque uno nace queriendo obtenerlo todo, ganarlo todo, tenerlo todo. El egoísmo nos rige desde bebés. La primera palabra que un niño entiende, y lo han comprobado los psicólogos, es mío. Esto es mío. Pero morimos con las manos extendidas. ¿Por qué? Porque sabemos que no nos podemos llevar absolutamente nada. Entonces, ¿qué podemos hacer para en la siguiente vida invertir? Primera de Timoteo 6, 18 al 19 dice así: dé alegremente a aquellos en necesidad y siempre esté listo a compartir lo que Dios le ha dado. Haciendo esto, estará acumulando en el cielo un verdadero tesoro. Es la única inversión segura para la eternidad. Por eso Jesús dijo, háganse tesoros en el cielo. Entonces sí se pueden hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo se hace? Bueno, todo comienza con dar el diezmo
y empezar a dar ofrenda. Vamos a explicar un poquito más de esto en un momento. Sexto beneficio, sexta razón, el dar en cambio bendice mi vida y me prospera. Proverbios 22:9 dice, el generoso será bendito. Salmo 112:5 dice, bien le va al hombre que se apiada. Apiadarse o piedad tiene que ver con el dar. Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces recibo bendición. ¿Por qué? Porque si la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿cuál es la raíz de todos los bienes? Piénselo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es la raíz de todos los bienes? El desamor al dinero. Muy sencillo. ¿Y cómo desamo? ¿Cómo demuestro que no amo el dinero? Empiezo dando mi diezmo y luego doy ofrendas y empiezo a ayudar y hacer algo por los necesitados. De esa manera demuestro que no amo el dinero y entonces me vienen muchos bienes. Es muy triste, pero muchas personas sacrifican sus familias con tal de acumular grandes riquezas, y cuando las tienen se dan cuenta que no tienen con quién compartirla. Hubo un hombre que vendió a su esposa y a su hija recién nacida por un puñado de oro y por un mapa para ir a conseguir oro. Efectivamente, encontró el oro, encontró la mina, se hizo un hombre rico, millonario, fundó un pueblo, el pueblo entero era de él era el dueño del pueblo, tenía oro para vivir 100 vidas, y pasando los años se dio cuenta que era un infeliz, que era una persona vacía, que de qué le servía tener tanto si no tenía al amor de su vida y a su hija para compartirlo. No pudo tener hijos después de eso con nadie. Cuando se reencuentra con la esposa y con la hija, la esposa tiene cáncer, se le muere y él termina suicidándose y termina quemando todo. Y prácticamente fue la gente del pueblo la que saqueó todo el oro cuando ya estaba quemada la bodega donde tenía todo eso. La raíz de todos los males, no se le olvide, es el amor al dinero. La raíz de todos los bienes es el desamor al dinero, a través de diezmar y ofrendar. Eso nos trae dicha, gozo, paz, nos trae salud, nos trae muchas cosas que el dinero no puede dar. Séptima razón, séptimo beneficio, obviamente, resultado de todo lo que hemos visto, el dar me hace feliz. Hechos 20:35, Jesús dice, hay más felicidad en dar que en recibir. La verdadera felicidad no está en tener, la verdadera felicidad está en dar. Ahora, ¿qué enseña la Biblia acerca del diezmar? ¿Qué es diezmar? Diezmar es dar una décima parte. Si usted gana 100 pesos, $100, su diezmo son $10. Si gana $94, su diezmo son $9.40. O sea, saca el 10%. No hay nada más fácil que sacar el 10%. Aún si el sueldo fuera 1,322, pues son 1,322 son 132.2. O sea, simplemente le recorre un puntito y ahí estuvo. Ese es el diezmo. Claro, no sea tan mezquino como los fariseos que le dé a Dios 132.20. Pues lo que yo hago es, le redondeo, ¿no?, a 135 o a 140, si ese fuera el caso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre diezmo y ofrenda? Diezmar es dar el 10% de mis ingresos. Suponga que usted gana $2,000 al mes. ¿Cuál es su diezmo ahí? Su diezmo son $200.
Ofrendar es dar algo aparte de mi diezmo. Es una buena práctica el comenzar con el diezmo y ser fiel con el diezmo. Y conforme uno ve que esto funciona, empezar a agregar. Mi esposa y yo hicimos un pacto desde que nos casamos. Yo ya estaba dando muchísimo más del 10%, pero a ella no le habían enseñado bien, entonces ella nada más daba el diezmo. Entonces le dije, mira, todo este año vamos a dar el diezmo. El año que sigue vamos a aumentar un 5%, luego el año que sigue otro 5% y así hasta que Dios nos diga. Y solamente Dios y ella sabemos cuánto es lo que damos hasta ahora. De lo que recibimos, apartamos el diezmo, el 10%, y luego apartamos el porcentaje de la ofrenda que Dios nos ha dicho, todo para la obra de Dios. Ahora, ¿por qué debemos diezmar? Hay 8 beneficios y 8 razones de por qué debemos diezmar. Ahora, si usted se da cuenta, las razones se convierten en beneficios, porque lo que Dios quiere es bendecirnos. Él quiere el bien para nosotros. Y si el dinero representa el mal, el amor al dinero, no el dinero en sí, porque el dinero en sí no es malo. El sistema del dinero lo inventó Dios, lo puede usted descubrir en la Biblia. Dios fue el que inventó el sistema del dinero. El dinero no es malo, amar el dinero es malo. Entonces, si amar el dinero me trae males y desamar el dinero me trae bienes, Dios lo que quiere es bienes para nosotros. Entonces, por eso nos instruye y nos manda. ¿Para qué? Para que podamos tener bienes. Pero cada razón, cada mandato es un beneficio, obviamente. Primer razón de por qué debo diezmar. Primer beneficio, porque Dios lo manda. Levítico 27:30 dice, el diezmo de todo lo que produces es del Señor, consagrado a Él. Segunda razón, segundo beneficio, porque Jesús lo ordena. Mateo 23:23, Jesús dice, sí, hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante. Estamos obedeciendo a Dios, obedeciendo a Cristo. Y claro, Cristo dice, sí, diezmen, pero no porque diezmes ya tienes todo. Eso no implica que puedes dejar de orar, puedes dejar de leer, puedes dejar de ayudar a otros. Tercero, el diezmar demuestra que Dios tiene el primer lugar. Deuteronomio 14:23 dice, el propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. Cuarta razón, el diezmar me recuerda que todo me fue dado por Dios. Deuteronomio 8:18 dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Dios le puede dar mucho dinero para que usted pueda bendecir a otros. Ese es el propósito. Le da a usted mucho porque usted ha aprendido a administrarlo para que a través de eso usted pueda ayudar a otros. Quinta razón, el diezmar expresa mi gratitud a Dios. Salmo 116:12 dice, ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Deuteronomio 16:17 dice, cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. ¿Está agradecido con Dios? Bueno, de esa forma yo le digo a Dios, gracias. Sexta razón, dice Dios que el rehusarse a diezmar es robarle a Él. Malaquías 3 del 8 al 10 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues uno dice, pues es imposible. Pero Dios dice, pues ustedes me han robado. Y el pueblo pregunta, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en los diezmos y en las ofrendas, dice el Señor de los ejércitos. Y luego dice, pruébenme ahora en esto, si no les abriré las ventanas del cielo y derramaré para ustedes beneficios, bendición, hasta que sobreabunde. Fíjese, dejamos de ser ladrones. Empezamos a ser verdaderamente honestos. ¡Qué bendición! Si usted no está pagando su diezmo, usted le está robando a Dios. Séptima razón,
el diezmar prueba que yo realmente amo a Dios. Juan 14:15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, si yo no obedezco, 2 Corintios 8:8 dice, pero ahora deseo que procuren sobresalir en esta gracia de dar con alegría. Esto es una manera de demostrar que su amor es verdadero y no simple palabrería. Si yo a mi esposa todo el tiempo le digo, te amo y eres lo mejor y eres la más hermosa y la más linda, pero no le doy dinero para comer, pues me va a decir, ya cállate y tengo hambre, dame de comer. Es como si yo tengo un departamento y se lo rento a usted y al mes cuando voy por la renta me canta unas alabanzas. Yo le voy a decir, pues qué bonito canta usted, pero pues yo necesito, porque este departamento es mío, la tierra es de Dios. Estamos aquí en cierta forma, es como pagar renta, pero es el 10%, no es una renta fija. Si usted gana mucho, pues su diezmo es mucho, pero es un 10%. Si usted gana poquito, su diezmo es poquito. Por eso le digo que lo más inteligente que Dios hizo fue esto, este sistema del diezmo. Si amamos realmente a Dios, lo vamos a dar. Ahora, ¿por qué debemos diezmar? Entonces, ya vimos pues 8 razones. Ahora, ¿qué debemos diezmar? La primera parte de lo que gano, no lo que me sobra. Proverbios 3:9-10 dice, honra al Señor dándole la primera porción de todos tus ingresos. Cuando recibe usted su sueldo al mes, cuando usted de pronto pues ya hizo su venta, a veces uno dice, esto va para la luz, esto va para el teléfono, para el colegio, para los gastos. ¿Sabe qué? La primera cosa que debe apartar es el diezmo. Y si le falta del otro, Dios le va a auxiliar. Muchas veces Dios nos pone a prueba y a veces es el diezmo lo que nos falta para pagar el teléfono, la luz o algo. Pero ¿sabe? Dele el primer lugar a Dios y va a ver la bendición de Dios ahí. Cuarta pregunta, ya vimos, pues, cómo mi ofrenda refleja mi madurez. ¿Por qué quiere Dios que yo diezme? Luego, ¿por qué debo diezmar? Luego, ¿qué debo diezmar? Luego, ¿dónde debo diezmar? Bueno, donde yo me congrego, donde recibo mi alimento espiritual. Dice Malaquías 3:10, traigan todo el diezmo al alfolí. Si yo estoy yendo a una iglesia o a una iglesia en casa o a un grupo, ahí es donde yo debo dar mi diezmo, donde yo estoy recibiendo mi alimento espiritual. Ahora hay que tener cuidado, porque si la iglesia donde yo voy, es lo que me pasó a mí hace muchos años, hace como unos 20 años, nos dimos cuenta que la iglesia donde estábamos yendo, nuestros diezmos los estaban usando para comprar edificios y bienes raíces y salones de baile y alquilaban eso para fiestas y nos dimos cuenta que no era correcto. Entonces yo decidí darlo a los pastores dentro de la cárcel, porque pues aun cuando yo voy, pues yo recibo de ellos, porque son mis pastores también. Entonces eso trajo un cambio, una bendición tremenda. Teníamos nada más 5 misioneros en ese tiempo, nos quedamos todos sin nada y después Dios nos volvió a dar y crecimos a más de 40 misioneros, que es lo que estamos trabajando hoy y que nos hemos expandido por todo el país y por todas las cárceles. Entonces uno debe tener cuidado de que la iglesia donde uno está use los diezmos como Dios, porque el Dios que dice que hay que dar el diezmo, dice cómo se debe usar. Entonces, alfolí es la tesorería o la administración o la caja de la iglesia. Ahora, ¿cuándo debo diezmar? Dice 1 Corintios 16:2, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. Bueno, hay quienes ganan cada semana o cada vez que usted reciba. Ahora, ¿cómo recordar? Escriba en sus cuentas, teléfono, en su presupuesto, escriba cuenta número 1, principal, el diezmo.
2, use sobres semanales, apártelo en un sobre. Número 3, enseña a sus hijos y su prójimo a diezmar. Yo le doy domingo a mis hijos, por supuesto que sí lo hago. Y se los doy y les enseño, ahí está, pero tráeme tu diezmo, paga tu diezmo. Ahora, más que dar el diezmo, hay que darlo con una actitud correcta. Son 4 actitudes que debemos cuidar aquí. Primero es dar voluntariamente. Dice 2 Corintios 9, 7 y 12, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Porque si el deseo está allí, su regalo es aceptable de acuerdo a lo que tiene, no a lo que no tiene. No, nunca deje que lo obliguen, que lo amenacen. Usted se va a quedar en bancarrota si nada. Dé voluntariamente. Hágalo porque usted desea darlo, no porque se lo impone, no porque lo manipula. Segundo, dar con alegría. 2 Corintios 9 dice, porque Dios ama al dador alegre. Si usted siente pesar de dar el diezmo, no lo dé. Eso significa inmadurez espiritual. Usted necesita crecer. A un niño le cuesta mucho porque de 10 pesos le queda uno y le duele, sí. Pero uno de mis hijos me enseñó una lección grandísima. Hace unos 4 años, él tendría 6 o 7 años, vino y me dijo, papá, quiero pagar mi diezmo. Le dije, dame. Pero él me extendió la mano y me dijo, no, tú dame. Le dije, no, hijo, si quieres pagar tu diezmo, pues dame tu diezmo. Me dijo, no, dame para que te dé mi diezmo. Entonces entendí, saqué 10 pesos y se los di. Y fue corriendo a su pequeña alcancía que tenía y tomó un peso y me lo trajo y me dijo, aquí está mi diezmo. Como a la hora, vino otra vez conmigo y me dijo, papá, quiero pagar diezmo, y me extendió la mano. Lo entendí y le di otros 10 pesos. Fue a su alcance y tomó otro peso y me lo dio. Como a las 2 horas, volvió a venir y me dijo, quiero pagar diezmo otra vez. Y fue cuando Dios me abrió los ojos y me reveló esta gran verdad. Todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Todo, absolutamente todo. Entonces, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Fíjese bien en esto. Si yo diezmo, es que Dios me dio para que yo diezme. Entonces, si usted no tiene nada, dígale a Dios, Señor, quiero diezmar, pero no tengo nada, dame para diezmar. ¿No le parece un motivo de una alegría increíble? ¡Qué increíble es Dios! Que hasta para diezmar, Él es el que nos da porque es nuestro Padre. Mi hijo, ¿de dónde puede obtener las cosas si es un niño de 6 años? De mí. Nosotros somos igual con Dios. Él nos da el trabajo, las fuerzas, las ganancias, nos cuida de que nos roben, nos cuida de las pérdidas. ¿Para qué? Para que tengamos. Y una vez que tengamos lo que Él nos dio, porque las fuerzas para trabajar nos las da Dios, la inteligencia nos la da Dios, entonces dice, dame el diezmo. Qué maravillosa lección aprendí. Entonces yo desde ahí empecé, Padre, quiero dar más diezmo, quiero dar más diezmo, quiero dar más diezmo, porque mientras más diezmo doy, más ingresos tengo. Tercero, dar generosamente. 2 Corintios 9:6 dice, según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Entonces, dé generosamente. O sea, empiece con el diezmo y luego añádale un 5, luego un 10, de vez en cuando de un poco más. O sea, sea generoso, porque el alma generosa será prosperada. Y número 4, actitud cuarta, dar con expectación. 2 Corintios 9:6 también dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Entonces, siembre,
y con la expectativa de que Dios me va a dar mucho. A veces Dios no nos lo regresa económicamente, pero nos lo devuelve con salud, con armonía, con gozo, con paz, cosas que el dinero no puede comprar. Porque Nelson Ned, el cantautor muy famoso, él dice que el dinero son muy pocas cosas las que puede comprar. Puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar una mujer, pero no su fidelidad ni su amor. Puede comprar un hospital, pero no la salud. Puede comprar un templo, pero no puede comprar a Dios. Entonces, el dinero, muy pocas cosas puede comprar. Y todo lo que no se compra ni se puede comprar con dinero, es lo que Dios nos da cuando aprendemos este principio. Ahora, la clave para dar está en 2 Corintios 8:5. Primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Dios lo quiere a usted más que a su diezmo, pero si Él tiene su corazón, va a tener su bolsillo. Si Dios no tiene su corazón, no tiene su bolsillo. Pensemos en nuestros hijos. ¿Acaso le damos el diezmo a nuestros hijos? Claro que no. Les damos muchísimo más. A veces nos despojamos de todo lo que tenemos por nuestros hijos. Porque los amamos, porque tienen nuestro corazón. Bueno, si Dios tiene nuestro corazón, nos vamos a dar a Él. ¿Qué le parece si hacemos una oración de compromiso? Cierre sus ojos ahí donde está. Incline su rostro y ore junto conmigo. Señor, sé que me amas y que quieres lo mejor para mí. Reconozco que todo lo que tengo o que tendré viene de ti, Padre. Me interesa más el complacerte que el adquirir más posesiones. Quiero que tengas el primer lugar en mi vida y quiero empezar a diezmar como tú lo has mandado, en gratitud por todo lo que has hecho por mí y esperando que seguirás proveyendo para mí. Me comprometo a regresarte por lo menos el 10% de todas mis ganancias para ti. Quiero empezar a invertir para la eternidad. Ayúdame a serte fiel en este compromiso. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a ver el hábito del compañerismo, participando en la familia de Dios. Hebreos 10:25 nos dice: no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino démonos ánimo. Entonces, el compañerismo no tiene que ver únicamente con asistir a una reunión, a un servicio, a un culto. El compañerismo va mucho más allá de, entre comillas, ir a la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante tener compañerismo los unos con los otros? No solamente durante un servicio, sino también compartiendo el pan juntos, sirviendo juntos, recreándonos juntos, teniendo actividades juntos con nuestros hermanos en Cristo, con aquellos que se reúnen en el lugar donde nos reunimos. Bueno, primero, porque yo pertenezco a la familia de Dios junto con otros creyentes. Gálatas 6:10 dice: mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Tenemos que hacer bien a todos, pero tenemos que empezar con nuestra familia en la fe, con aquellos con quienes nos congregamos en una casa o en un lugar. Efesios 2:19 dice que ya no somos extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos una nueva ciudadanía. Esa ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, pero nuestra familia está esparcida por todo el mundo y nuestra familia directa es aquella en donde nos reunimos. Es como el que nace en la tierra,
pertenece a la raza humana. Nosotros hemos nacido de nuevo, pertenecemos al reino de Dios, a una nueva humanidad, a una nueva naturaleza. Y esa nueva familia, esa nueva raza, somos aquellos que hemos nacido de nuevo y ahora creemos en Jesucristo y le seguimos. Romanos 12:5 dice, así nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos los unos a los otros. El cristiano no se compromete con un grupo de otros creyentes para orar. Escuche, el cristiano que no se compromete con un grupo de otros creyentes para orar, compartir y servir de manera que pueda darse a conocer, así como conoce a otros, es un cristiano desobediente. No está dentro de la voluntad de Dios, por más que pregone su teoría, no está obedeciendo al Señor, dice el doctor Ray Ortlund, un prestigiado cristiano. Porque aquel que dice, no, yo puedo solo, yo lo hago solo, yo no necesito de otros, está fuera de contexto. Dios nos creó para estar en comunidad, para estar en sociedad. Y todos los seres humanos nos gusta estar, todos pertenecen a algún tipo de comunidad o sociedad, llámese club, llámese equipo, llámese un bar, llámese como sea. Pero nos gusta pertenecer a algo, le da sentido a nuestra vida. Ya que hemos nacido de nuevo, pertenecemos a la iglesia. Entonces, tenemos que darnos a conocer, abrir nuestro corazón los unos con los otros. Segunda razón de por qué es importante tener compañerismo los unos con los otros. Porque necesito estímulo, apoyo y ánimo para crecer espiritualmente. Fíjese que muchos creen que nada más con leer y orar van a crecer espiritualmente. Pero eso está lejos de la realidad porque es la mitad. Son una cuarta y dos cuartas, un medio. En la otra cuarta parte está en dar, no solamente en dar dinero, sino también dar el tiempo, el talento, darnos a nosotros mismos, ponerlo en la práctica. Y lo que completa nuestro crecimiento espiritual es el compañerismo, es el estar en un grupo donde va a haber diferencias, donde va a haber desacuerdos, donde va a haber acuerdos, donde va a haber días buenos, días malos. Dice Hebreos 10:24, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras. O sea, quienes no estén haciendo nada, pues estimularlo. Mire, estoy yendo con los niños de la calle, es una bendición, Dios nos está usando, y animarlos a que lo hagan. Eclesiastés 4:10 dice, mejor dos que uno solo, porque si cae uno, el uno levantará a su compañero, pero hay del otro que cae cuando no hay otro que lo levante. Dice que son mejores dos que uno. Siempre tenemos días buenos, días malos, y cuando estemos abajo, ahí van a estar los otros para levantarnos. Y cuando estemos arriba, estaremos allí para levantar a otros. Tercera razón, necesito ser responsable para crecer espiritualmente. Al yo comprometerme con un grupo, con una iglesia en casa, estoy asumiendo una responsabilidad. Proverbios 27:17 dice, la gente aprende una de la otra, justamente como el hierro con el hierro se afila. A veces Dios nos pone con personas que no nos caen bien, o que hay roces y hay piques, no hay química pues. Pero precisamente nos pone Dios con personas así para que aprendamos a amar, porque si todas las personas fueran amorosas, bondadosas, amables, pues no sería ningún desafío.
no nos costaría amar. Una persona amable no cuesta trabajo amarla. Cuesta trabajo amar a personas difíciles como nosotros. Y ahí es donde tenemos que irnos afilando, porque el carácter de una persona se forma con los roces que tiene con otra. Por eso es que no hay iglesia perfecta, porque todas las iglesias están compuestas de personas imperfectas y la mayor parte de personas difíciles, de tal manera que cuando la persona cambia, la gente alrededor se sorprende y dice, pero ¿cómo hiciste? Tu carácter cambió. Eras un gruñón, eras un malhumorado, ahora todo el tiempo estás sonriendo, todo el tiempo estás de buenas, eres amable, paciente. Y eso es lo que se logra. Eso que aprendemos en la teoría cuando leemos y oramos y reforzamos al alejar los males de nuestra vida, al dar de nuestro tiempo, dinero y talentos, se lleva al laboratorio. Podríamos decir que los 3 primeros hábitos son para ejercitarlos en la comunidad. Si yo no lo pongo en práctica, es como si yo estudio medicina y nunca voy a un hospital. Pues es absurdo. Del mismo modo, yo oro, leo, diezmo y ofrendo, pero no tengo compañerismo con otros. Pues si todo lo que hago es para nuestras relaciones. Jesús no dijo, en esto conocerán que son mis discípulos en que oran todo el día. No. Ni tampoco dijo, en esto conocerán que son mis discípulos en que leen la Biblia y la saben de memoria. Los fariseos se la sabían. Tampoco dice, en esto conocerán que son mis discípulos en que dan grandes diezmos y grandes ofrendas. Los fariseos también lo hacían. El problema de los fariseos es que ellos se habían segregado y habían hecho una élite y todo giraba para ellos alrededor de dinero. Aun cuando daban su diezmo eran avariciosos, codiciosos. Hacían todo para quedar bien con la gente. No le importaba a los fariseos la gente. Pero Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Ahora, no dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es un mandamiento muy cómodo. Porque el prójimo, de acuerdo a lo que enseñó Jesús, únicamente es aquel que merece que yo lo ame. Jesús mismo lo enseñó cuando alguien le dijo, ¿quién es mi prójimo? Le dijo, habían 3, un sacerdote, un levita y un samaritano que pasaron con alguien que fue asaltado por unos ladrones. El sacerdote se fue, el levita se fue y el samaritano lo cargó, lo curó, lo llevó a un mesón, dio de su dinero y preguntó a Jesús, ¿quién es el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Hay 3 opciones, el sacerdote, no, el levita, no, el samaritano, sí. Entonces, no estaban los judíos obligados a amar a aquellos que no merecían ser prójimos. Por eso es que la ley dice, ama a tu prójimo y a tu enemigo aborrece. ¿No? Ese mandamiento es bien fácil. Todos amamos a los que nos aman y aborrecemos a los que nos aborrecen. Y Jesús dijo, si amas a los que te aman, ¿qué haces de más? Lo mismo hacen los ladrones, lo mismo hacen los que no conocen a Dios. No, dice, ámense unos a otros como yo los he amado, con un amor de gracia. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen, haz bien a los que te aborrecen. Ese es el evangelio, amarnos unos a otros, no porque el otro se lo merezca, sino porque yo he recibido el amor de Dios y a través de la lectura, a través de la oración y a través del dar, he sido revestido de amor para poder darlo. Dios ya nos dio de su amor, pero ese amor está acá adentro. Para conocer lo que tenemos que leer la Biblia. Para poder
nutrirlo, para poder estar en comunión con el dador del amor, que es el que sabe cómo se usa. Tengo que orar para poder abrir la llave, para poder sacarlo, pues, liberarlo. Necesito dar, necesito estar libre de todo mal. Y entonces puede salir un río de amor. Y ese amor lo tengo que manifestar a los que me rodean, principalmente en la familia, el esposo con la esposa con el esposo, con los hijos, con los parientes y con la familia de la iglesia. Y es maravilloso cuando entendemos este esquema, este diseño de Dios, que el amor no es un sentimiento maravilloso que se siente muy bonito. No, dice 1 Corintios que el amor es sufrido. Entonces, me va a costar, voy a sufrir, sí, pero en ese proceso voy a descubrir la verdadera felicidad, que es hacer lo que Dios me pide hacer. Entonces, hagamos de cuenta que orar, leer, diezmar y ofrendar es como asistir a la escuela de medicina, prepararme. Yo no puedo ser médico si no voy a la escuela, si no apruebo los exámenes. Y una vez que egresé, pues, bueno, no tanto, desde el principio, hoy en las escuelas de medicina, desde el principio los meten a las prácticas profesionales y a su servicio social, y desde el principio están en la práctica, porque las cuatro cosas tienen que venir juntas. Hebreos 3:13 dice: exhórtense los unos a los otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Tenemos que estar pendientes de si nuestro hermano está triste, afligido, preocupado. Exhortar quiere decir animar. Gálatas 6:1 y 2 dice: hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre. O sea, tenemos que nosotros ayudar a los que caen. Y luego dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros. Tenemos que sostener a los débiles. Tenemos que alentar a los de poco ánimo. Tenemos que exhortar a los perezosos. Tenemos que recompensar a los que trabajan, honrarlos, reconocerlos. Cuarta razón: Cristo está presente cuando compartimos juntos. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Jesús está en nuestro corazón. Y cuando estamos a solas es una bendición orar, es una bendición tener comunión a solas con Él. Pero hay una manifestación de la presencia de Jesús diferente, especial, que no se puede repetir y ni se puede igualar que cuando estamos 2 o 3 reunidos en su nombre. Porque note el énfasis, es un énfasis de un pleonasmo exagerado. Bastaría con que dijera aquí: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy. Pero dice: allí estoy yo en medio de ellos. Lo sobre super archi mega enfatiza que su presencia es diferente, su manifestación. Dice la Escritura que donde nos reunimos, allí Dios envía bendición y vida eterna, porque dice: mirad cuán hermoso, cuán delicioso, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice: porque allí donde están reunidos envía Dios bendición y vida en abundancia, vida eterna. Número 5, hay gran poder cuando los creyentes oran juntos. Mateo 18:19 dice: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que piden, les será hecha por mi Padre que está en el cielo.
Dios le ha dado a la iglesia, a 2 o 3 personas, el poder más grande del universo, la oración de común acuerdo. Lo que pidan, todo lo que pidan, cualquier cosa que pidan a mi Padre en mi nombre, será hecho por mi Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mí, yo lo haré, para que el Hijo sea glorificado en el Padre y el Padre en el Hijo. Es maravilloso. Número 6, sexta razón, el compañerismo es un testimonio al mundo. Juan 13:25 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Sí hay diferencias, sí hay problemas entre nosotros, pero los arreglamos. ¿En qué familia no hay problemas? Yo tengo 4 hijos y se andan peleando todo el tiempo, pero terminan perdonándose, terminan juntos, y por muy enojados que estén, que no le pase algo a uno de ellos porque se altera, porque el amor es poderoso. En Cristo, a veces el amor puede ser de igual intensidad o de mayor intensidad por alguien que conoce a Cristo como nosotros. Juan 17:21, Jesús dijo, mi oración es que todos ellos estén completamente unidos, que sean una sola cosa en unión con otros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces necesitamos amar a un grupo. Si yo estoy en una iglesia de 1000 personas, no puedo amarlos a todos. Necesitamos tener personas específicas. De ahí que la iglesia en casa es maravillosa, porque somos pocos y podemos preocuparnos unos por otros, amarnos unos a otros, y este es un poderoso testimonio para el mundo. Séptima razón, yo estoy obligado con cualquier otro cristiano. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás los dones que ha recibido. Primera de Corintios 12:5 y 27 dice, ahora bien hay diversidad de dones, ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. Estamos obligados con cualquier otro cristiano. En el mundo y en los negocios se dice, todos son necesarios, pero nadie es indispensable. En la iglesia, todos somos necesarios y todos somos indispensables, como el cuerpo. En el cuerpo existe un órgano que se llama apéndice. Han estudiado, no sirve para nada, no tiene ninguna función, nada más está allí. Ah, pero qué bendición es el apéndice. Cuando yo le pregunté a mi suegro para qué servía el apéndice, me dijo, para que los doctores subsistamos, me dijo, porque nomás inflama tantito y hay que operar, y los médicos pues de eso viven, de eso comen. Pero cuando a mí me sacaron esto, Dios trató con mi vida, Dios habló. Él me había llamado ya para irme de Chiapas para el DF, y pues yo estaba preocupado porque pues ¿quién se iba a hacer cargo de las cosas que yo estaba haciendo? Había mucho trabajo, tanto en el trabajo que yo tenía como ingeniero en sistemas, como en el ministerio. Estaba visitando 6 cárceles en el estado de Chiapas. Y yo decía, ¿y quién va a seguir con esto? Yo creía que si yo no estaba allí, no iba a funcionar nada. Y me vino esto y estuve 40 días sin poder salir porque se me complicó un poco. Entonces estuve en cama 40 días y Dios me demostró que el mundo sigue girando sin mí, que las cosas siguen trabajando, pero Él me había llamado. Entonces ese apéndice sirvió para que yo finalmente le dijera a Dios, sí papá. Y cuando me di cuenta que iba a funcionar todo, me di cuenta del jalón de orejas de Dios para mi vida. Llamé a unos de las mudanzas, empaqué las cosas y las mandé para la Ciudad de México. Y en cuanto fui con el médico y
y me dijo, ya puede usted viajar. Tomé el avión y me vine. Ahora, la Biblia habla mucho de los unos a los otros, del compañerismo. De hecho, hay 40 referencias en todo el Nuevo Testamento que habla de los unos a los otros. Por ejemplo, en Gálatas 5:13 dice, sírvanse los unos a los otros. En Romanos 15:7 dice, acéptense los unos a los otros. En Colosenses 3:13 dice, perdónense los unos a los otros. En Romanos 16:16 dice, salúdense los unos a los otros. En Gálatas 6:2 dice, sopórtense las cargas los unos a los otros. En Romanos 12:10 dice, prefiéranse unos a otros, hónrense unos a otros. En Romanos 15:14 dice, enséñense los unos a los otros. En Efesios 5:21 dice, sométanse los unos a los otros. En 1 Tesalonicenses 5:11 dice, anímense los unos. Y podemos continuar, son 40 veces que dice los unos a los otros. De hecho, hay un diario que se llama 40 días de comunidad o mejor juntos. En la página está. Y ahí trae esos 40 unos a los otros. Y cada día es un pequeño estudio acerca de esa parte. Ahora, ¿cómo se mantiene el compañerismo en nuestra iglesia en casa? Bueno, hay básicamente 3 consejos. El primer consejo es que cada miembro necesita ser parte de una iglesia en casa. Hechos 5:42 dice que todos los días en el templo y de casa en casa. Entonces, sí nos podemos reunir en un salón grande y ser 1000, 2000, 3000, ser muchos. Pero todos tenemos que pertenecer a una iglesia en casa. Hay 2 tipos de reuniones en la iglesia. El grupo grande, que son todas las iglesias en casas reunidas juntas, y el grupo pequeño, que es la reunión de iglesia en casa. Romanos 16:5 dice, saluden también a la iglesia de su casa. Hechos 2:26, 8:3, 16:40, 20:20, 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15 habla de la iglesia en casa. Es precioso que cada mes todas las iglesias nos podamos reunir juntos. Nosotros empezamos aquí con 2 iglesias, fuimos creciendo. Cada año nuestra meta era duplicarnos. Después tuvimos que desacelerar un poco e irnos cada 2 años. Este año particularmente esperábamos como meta 64 iglesias y hay más de 75 ya. Y se reúnen en casas, pero cada mes tenemos un seminario. Ahora, es virtualmente imposible poder reunirnos todos por la inmensidad de esta ciudad de México tan grande. Entonces, establecimos 10 zonas. Y en cada zona se reúnen todas las iglesias que hay por esa zona. Un promedio de entre 4 a 6 iglesias por cada zona. Y cada 4 meses vamos a estar reuniéndonos todas las iglesias en un lugar. Es maravilloso. Pero también es importante regularmente reunirnos en una iglesia en casa, un grupo pequeño, porque la iglesia local, la iglesia de Cristo, debe crecer grande y pequeña al mismo tiempo. Si las iglesias en casa crecen, la iglesia en general crece. Ahora, ¿cuál es el propósito de las iglesias locales? O sea, ¿para qué nos reunimos? ¿Cuál es el propósito de las iglesias de casa? ¿Qué debemos hacer en cada iglesia en casa? En Hechos 2:42 al 47 nos dice 8 propósitos. El primero es estudio bíblico. Tenemos que reunirnos para estudiar la Biblia. Tenemos en las iglesias en casa un plan de estudio con los módulos enseñando a Jesucristo. Se da el estudio bíblico. Allí aprendemos a memorizar, aprendemos a responder las preguntas,
a escudriñar la palabra de Dios. Segundo propósito, compañerismo. El compañerismo es el pasar tiempo juntos, platicar, convivir, pasar un tiempo de charla, organizar cosas juntos. Tercero, comunión. Esto es la cena del Señor. Es importante practicarla. Nosotros cada semana hacemos esto aquí. El cuarto es oración. En la iglesia tenemos que orar, pero no una oración como cuando se canta el himno nacional en un partido de fútbol, que lo cantan antes y después se olvida. No, la oración tiene que ser parte. Por eso es que hemos estructurado nuestras reuniones de tal modo que 15 minutos leemos la Biblia, 15 minutos oramos, luego 15 minutos alabamos, pero esa alabanza la hacemos dándole gracias a Dios, porque alabanza quiere decir darle gracias a Dios, y necesitamos entender que alabar no es solamente cantar. Entonces, oración es una parte importante en una reunión de una iglesia en casa. El quinto es apoyo, sostén. Procuramos siempre dar algo, siempre ayudar con algo, siempre ver de qué forma apoyamos. Hay gente que luego no tiene ni siquiera para trasladarse para acá. Les apoyamos con lo del pasaje. Y cada iglesia debe ver la forma, no de cómo sacarle a la gente, sino de cómo darle. Porque para eso estamos, apoyarnos unos a otros. Sexto, social. Algún cumpleaños, alguna fiestecita, simplemente ir a un día de campo, o sea, simplemente tener una vida normal. 7, cantar, alabar. Es importante cantar, es una parte que tenemos que hacer, tenemos que cantarle a Dios porque Él es digno. Y la octava el octavo propósito es alcance evangelístico. Evangelizar a los que nos rodean, invitarlos. Ahora, con esto terminamos el cuarto hábito. Ahora, vamos a terminar haciendo un pacto. Y antes aprendiendo cómo empezar y mantener buenos hábitos. Yo sé que usted ha tomado ya este nivel 2 y está ansioso por poner esto en práctica. Entonces, hay 7 pasos que tenemos que dar. El primer paso es el deseo. Debemos empezar con un deseo fuerte, motivados internamente. Las motivaciones externas no perduran. Si empieza con un deseo a medias, nunca tendrá éxito. Debe desearlo con todo su corazón. Ahorita que hagamos esta oración de pacto, usted va a orar con todo su corazón, diciendo: yo deseo crecer, deseo ser un discípulo tuyo. Segundo paso, decisión. Empiece ya, no espere, no posponga. Uno no cae en un hábito nuevo, uno lo crea. Uno de estos días nunca llega, el mañana nunca llega, debe tener un punto de partida. Es más fácil romper un mal hábito hoy que mañana. Eclesiastés 11:4 dice: si esperas por condiciones perfectas, nunca vas a hacer nada. Tiene que empezar hoy. Empiece, aparte esos 15 minutos hoy. Tome una pluma y diga: bueno, gano tanto a la quincena o al mes, voy a apartar mi diezmo de tanto. Y decida no faltar a ninguna reunión, a menos que sea por causa de fuerza mayor. Tercer paso, declaración. Haga públicas sus intenciones, haga un pacto, una resolución, que es lo que vamos a hacer al final de este séptimo paso. Y será más poderoso aún si escribe su compromiso. Salmo 76:11 dice: hagan votos y páguenlos al Señor su Dios. En las empresas han descubierto muchas cosas. John Maxwell, que es un hombre que ha hablado sobre el liderazgo durante muchos años,
es un experto en el tema. Él dice que el 90% de lo que nos proponemos en nuestro corazón, de los propósitos que hacemos de Año Nuevo principalmente, no se cumplen. ¿Por qué? Porque nada más los decimos de labios para afuera. Pero fíjese bien, el 75% de los propósitos que escribimos como una resolución y que declaramos, se cumplen. Por eso es que las empresas, a todo el que quiere trabajar, le piden un plan de trabajo. Dame tu visión, tu misión, tu estrategia, qué es lo que vas a hacer, tu plan de trabajo. Porque si no tienes nada escrito, seguramente no vas a cumplir nada. Por eso es que Dios nos dio su palabra escrita y no nos dio un DVD o un audio. Porque lo que uno escribe tiene mucho poder. Escriba su resolución de lo que va a hacer, que es lo que vamos a hacer en este pacto. Este pacto está escrito aquí, pero usted lo puede escribir, lo puede poner en un marco y ponerlo enfrente de usted para que esté allí pendiente, esté atento a lo que le ha dicho a Dios y que Dios lo va a fortalecer para que lo logre. Cuarto paso, determinación. Nunca haga una excepción hasta que el nuevo hábito esté completamente formado en su vida. Cualquier lapso sería fatal, hay que empezar otra vez desde cero. Cualquier resbalón pasajero se convierte en un resbalón permanente. La continuidad y el éxito al principio son esenciales. Nunca se deje vencer por solo esta vez. El ceder debilita su voluntad y refuerza su falta de autocontrol. Toma 4 semanas acostumbrarse a un hábito nuevo y toma otras 4 semanas haciéndolo diariamente para establecerlo firmemente en su vida. Toma de 7 a 21 repeticiones para aprender algo. Entonces debe tener una determinación férrea, pues tiene que perseverar, esforzarse en la gracia. Quinto paso, hágalo. Tan pronto como siente el menor deseo o urgencia para practicar este nuevo hábito, hágalo. No espere, aproveche cualquier oportunidad para reforzar su hábito. El deseo no le va a durar mucho tiempo, así que si tiene el deseo, hágalo. Después de esto, coma o haga lo que tiene que hacer, pero no se vaya a dormir sin empezar el día de hoy. Sexto paso, duplíquese. Consiga un compañero, los hombres, o una compañera, las mujeres, que le apoye y anime. El esposo con la esposa puede ser, o la madre con la hija, o con el hijo, pero poniéndose de acuerdo, lo pueden lograr. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son 2 que 1, porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Séptimo paso, dependa de Dios. Confíe en el poder de Dios para que le ayude a establecerse. No lo está haciendo en sus fuerzas, lo está haciendo por Dios. Y Él es más interesado en que usted crezca espiritualmente. Recuerde, Satanás no quiere que usted desarrolle ningún hábito que le ayude a crecer espiritualmente o ser más como Cristo. Así que le hará todo lo que pueda hacer para hacerlo caer y desanimarlo. Ore. Filipenses 2:13 dice que Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Si usted está viendo esto, está oyendo esto, es porque usted quiere. ¿Y por qué quiere? Porque Dios se lo puso. Y si Él puso el querer, Él va a poner el hacer. Entonces, cierre sus ojos. Y vamos a hacer este pacto. ¿Qué le parece? Este pacto con Dios. Y dígale así, Señor Jesús, habiendo conocido los hábitos que Jesucristo mandó, que practique y desarrolle para mi crecimiento espiritual hacia la madurez, yo hago el siguiente pacto contigo. Apartaré un tiempo cada día para leer tu santa y bendita palabra y para orar, Señor, para hablar contigo. Así como Jesús permanecía en tu palabra y Él oraba todos los días, yo, Señor, lo voy a hacer. Apoyaré voluntariamente
el testimonio de mi iglesia, dando el 10%, mi diezmo, y ofrendando como proponga en mi corazón, así como mandó Jesús, que tenemos que diezmar y que tenemos que dar, y se nos dará. Y Padre, yo hago esta resolución de asistir a la iglesia en casa, Señor, teniendo compañerismo con otros creyentes, Señor, moldeando mi carácter y aplicando todo lo que recibo de ti en oración y a través de tu palabra, y de todo lo que soy liberado por no amar el dinero, para vertirlo en aquellos con los que me reúno, y de allí poder llevarlo a los que están afuera y que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Usted tiene sus hojas ahí. Póngale una palomita a cada cuadrito del pacto que acabamos de hacer. Escriba su nombre. Ponga su firma. Ponga la fecha de hoy. Y vaya con su pastor. Si su pastor está ahí en su casa, pídale que se lo firme. No estoy hablando de un pastor oficial. Puede ser que su pastor sea alguien por teléfono o por internet. Pues bueno, mándele un correo y dígale, por favor, dese por enterado que he completado, que he hecho este pacto. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, intégrese a la lectura bíblica. En la casa debemos tener 15 minutos de lectura bíblica. ¿Cómo se organiza la iglesia en casa? 2 horas. Primeros 15 minutos, lectura. Segundos 15 minutos, oración. Siguientes 15 minutos, acciones de gracias. Ahí llevamos 45 minutos. A veces en este proceso queda tiempo. Si quedan unos 10 minutos, en la acción de gracias puede incluir unos cantos ahí, unas alabanzas. A veces queda, porque a veces somos 4 o 5 y pues cuando se ora pues son 5 minutos y las 5 minutos 10, pues quedan de 30 minutos, quedan 20, pues pongo unos cantos. Si sabe tocar, toque algo. O pongo un disco y cante con el disco. Luego, los siguientes 45 minutos son para la clase, para el módulo audiovisual. Hay desde el módulo 1 hasta el módulo 12. En la página de internet los puede encontrar gratuitamente, puede accesar allí. Entonces, en este punto llevamos 1 hora y media. Y los últimos 15 minutos y 15 minutos son para el versículo de memoria de la lección y el taller de memorización. A veces queda un poquito de tiempo, pues una vez por semana puede practicar la cena del Señor. Entonces, eso hágalo 2 veces por semana. Si tiene dudas, por favor escríbanos. El correo de los cursos es cursosaudiovisualesfe@gmail.com, para que tome los cursos, siga tomando los cursos. Si tiene dudas, mándenos un correo, díganos cómo, le daremos todas las instrucciones de cómo tomar los cursos por usted mismo. Participe de la Cena del Señor. Si tiene dudas, vea alguna transmisión de la iglesia en casa donde hay Cena del Señor, vea cómo se hace y siga al siguiente mes al nivel 3, que es descubriendo mi ministerio y mis dones espirituales, en donde ya implica empezar a servir a Jesucristo. Que la paz de Dios sea con usted. Felicidades, porque hoy ha comenzado una aventura maravillosa de crecimiento hacia la madurez. Le pido a Dios que su paz, que sobrepasa todo entendimiento,
y su gracia, la gracia de Cristo que le fortalece para lograr lo imposible, sean con usted en este nuevo principio, en esta aventura del crecimiento espiritual, en el nombre de Jesús. Amén.